Gracias, María. En primer lugar, quiero agradecer a la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República la invitación a participar en este debate sobre la reforma energética nacional, particularmente sobre el régimen fiscal de Pemex y el destino de la renta petrolera, temas fundamentales para la vida económica del país. Como todos sabemos, el titular del Ejecutivo Federal envió el pasado 12 de agosto al Senado de la República una iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales para eliminar la exclusividad del Estado en la explotación de la riqueza de hidrocarburos del país, para permitir la inversión privada en todas las actividades que forman la cadena de la industria petrolera. Ese es el nuevo escenario que aquí habremos de tener en cuenta para examinar las formas como el gobierno, a través de la hacienda pública, podrá captar la parte de renta petrolera que corresponderá a la nación como producto de los nuevos negocios que piensa emprender en los próximos meses. El debate sobre la apertura del sector energético a la inversión privada no es nuevo en México, como lo muestra el hecho de que hace 5 años justamente el Congreso aprobó una serie de reformas al marco legal de los hidrocarburos y específicamente para que Pemex pudiera asignar contratos de explotación petrolera a particulares. Que ahora el presidente de la República convoque nuevamente a los legisladores a discutir el tema sorprende, porque los contratos acordados en 2008 aún no han tenido tiempo de ser ejercidos plenamente para juzgar sus resultados. Sin embargo, es evidente que para los proponentes de una mayor privatización de la explotación petrolera no fue suficiente lo acordado en el 2008 y hoy pretenden ir más lejos. Ahora, como antes, se argumenta que Pemex no cuenta con los recursos de inversión que se requieren para ampliar su capacidad extractiva, que carece de tecnología para los llamados hidrocarburos no convencionales, que no cuenta con recursos humanos o administrativos suficientes para los nuevos desafíos. Cada uno de estos elementos ha sido analizados y respondidos en diversas sesiones de este foro por especialistas de reconocida capacidad, pero con independencia de la respuesta técnica que se hubiera dado, históricamente, la decisión de marginar al Estado de la explotación petrolera no podrá justificarse a partir de argumentos de insuficiencia administrativa, tecnológica o financiera, no para un negocio que actualmente atraviesa la fase más lucrativa de su historia. Es ineludible, aunque solo sea de manera muy rápida, relacionar la propuesta de apertura de la explotación petrolera mexicana a la inversión privada con la situación que hoy vive la industria petrolera internacional. Hay al menos 3 fenómenos que la caracterizan. El fortalecimiento de las empresas estatales. Ellas controlan casi el 90% de las reservas mundiales de petróleo, participan en el 71% de la producción y en el 85% de las exportaciones. Pero además se fortalece su integración industrial y global por su participación exterior y en otras actividades. Como consecuencia de lo anterior, el margen de acción de las empresas petroleras privadas se está reduciendo. Los principales proyectos en los que participan están fuera de los territorios que concentran las mayores reservas o participan en asociación con empresas estatales. Sea el caso del reciente proyecto de Libra en el presal brasileño o de Sakhalin en Rusia. En ese contexto, se fortalecen las empresas de servicios petroleros por la diversificación y aumento de la demanda que representan las empresas estatales, de tal modo que las propias empresas petroleras privadas participan como empresas de servicios. La ola de reformas para la liberalización de mercados que dominó los años 90 efectivamente llevaron a la privatización de empresas petroleras en algunos países como Rusia, Noruega, Brasil, China o la India, formando un sector de empresas mixtas que concentran aproximadamente el 6% de las reservas mundiales y el 27% de la producción mundial. Al cabo de casi 3 lustros, el proceso no se siguió ampliando. Incluso hay señales de fortalecer la presencia estatal en algunas de las empresas parcialmente privatizadas, probablemente debido a las ventajas que ofrece el incremento extraordinario de los precios del petróleo a los propietarios de las reservas. De tal modo
que la propuesta de reforma en México para privatizar su sector energético aparece desfasada en el tiempo y en los mecanismos para llevarla a cabo. Desafortunadamente, más que el debate sobre la justificación de la reforma, lo relevante son las consecuencias que puede traer para el desarrollo del país. El ejemplo más contundente lo aportan las reformas en petroquímica y para el transporte de gas natural. A casi 20 años de liberalizadas, esas actividades, los resultados son prácticamente inexistentes. Sus consecuencias son el estancamiento en la construcción de gasoductos, es responsable de la falta de interconexiones que hubieran permitido una mayor gasificación de la generación de electricidad y, por lo tanto, del aumento relativo de las tarifas eléctricas. En el caso de la petroquímica, la inversión fue sustituida por importaciones crecientes. Podría decirse que se vendió el mercado mexicano para ser abastecido desde el exterior. Se menciona recurrentemente que el país no debe asumir el riesgo de las inversiones que se requieren para explotar los yacimientos en aguas profundas, como si hubiese empresas que aceptan venir para asumir solo los riesgos. Por ejemplo, el portafolio de ExxonMobil 2012 ubicó menos del 10% de sus proyectos en aguas profundas. Empresas de esa magnitud estarán interesadas en participar en los proyectos de aguas profundas en México, o mejor dicho, en qué magnitud o con qué magnitud de beneficio estarán dispuestas a asumir los riesgos. Justamente, el titular del Ejecutivo Federal ha presentado una propuesta para un nuevo régimen de ingresos fiscales sobre hidrocarburos, a partir del establecimiento de contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos en los que se pactarán mecanismos de pago en función de los recursos que se obtengan mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje de los mismos. De acuerdo a la propuesta, las contribuciones fiscales que se pagarían a la hacienda pública en virtud de estos contratos, llamados de utilidad compartida, en el caso de Petróleos Mexicanos, establecen un conjunto de parámetros en torno a 4 elementos básicos: una cuota mensual por kilómetro cuadrado de la superficie territorial objeto del contrato, y que en promedio podría ser de 3.450 pesos al mes, un porcentaje sobre el valor de los hidrocarburos extraídos, que a los precios actuales se ubicaría en poco menos del 10%, y un porcentaje de la utilidad operativa de Pemex, que determinaría la Secretaría de Hacienda, y finalmente el impuesto sobre la renta que surja una vez realizadas las deducciones que se puedan acreditar. Es posible estimar, a partir de una simulación con los datos disponibles, que el nuevo modelo fiscal permitirá una reducción de 10 puntos a la obligación fiscal que actualmente paga Pemex y que asciende al 71.5% sobre el valor neto de sus ventas. La variable crucial para Pemex sería la magnitud de su utilidad operativa que la Secretaría de Hacienda va a reclamar como participación para el Estado, y que sería la renta que la nación obtendría por el aprovechamiento de sus hidrocarburos. Resta saber el trato que se dará a las empresas distintas de Pemex, que llevarán a cabo la explotación del petróleo o del gas natural, tomando en cuenta que ellas no aportarían una parte de su utilidad operativa al no ser propiedad del Estado mexicano. Hay distintas incógnitas debido a que no se conoce en realidad el modelo de contrato que se aplicaría. Por ejemplo, la exposición de motivos de la iniciativa de reforma constitucional del presidente Peña señala que las remuneraciones a los contratos podrán ser en efectivo o de los recursos que se obtengan, es decir, con petróleo. Por otra parte, la iniciativa de ingresos sobre hidrocarburos establece un ente comercializador a quien las compañías entregarían los hidrocarburos obtenidos. Por lo tanto, no sabemos si el mismo ente comercializador será estatal, mixto o posiblemente privado. La diferencia en cuanto a que las compañías privadas se queden o no con parte de los hidrocarburos obtenidos es fundamental para determinar la magnitud de la renta que se apropiaría, porque evidentemente la acumulación de petróleo ante escenarios de incremento de precios implicarían magnitudes mayores de renta apropiadas por el particular. Es de lamentar que una decisión para reducir la carga fiscal a Pemex no se haya dado en el pasado
y que ahora se otorgue para beneficiar a particulares, quienes, además, no se verían obligados a pagar sus obligaciones fiscales por adelantado, como lo viene haciendo Petróleos Mexicanos. La operación presupuestal y financiera de Pemex está sometida a tres restricciones esenciales. Primero, el mandato que el Ejecutivo Federal ha dado, al menos durante los últimos 20 años, ha sido monetizar el valor de las reservas de hidrocarburos a la mayor brevedad posible. Esto implica que la calificación de los proyectos industriales e incluso los de gas natural se ubiquen siempre atrás de los proyectos de extracción de aceite. Por consiguiente, el destino de la mayor parte de la inversión se ha concentrado en las actividades extractivas. En segundo lugar, el control de los recursos presupuestales y financieros de Pemex depende de una autoridad externa que lo regula cotidianamente bajo criterios no industriales, lo que redunda en un sinnúmero de obstáculos administrativos y pérdida de oportunidades para Pemex. En tercer lugar, durante los últimos años, y derivado de los elevados excedentes de ingresos petroleros, la autoridad presupuestal ha impuesto la obligación a Pemex de mantener niveles crecientes de superávit primario, lo que implica una situación aberrante de imposibilidad de gasto aún con suficiencia presupuestaria y subordina aún más la operación de la empresa a los requerimientos del equilibrio diario de las finanzas públicas. Por cierto, 2014 será el primer año en que el superávit primario de Pemex bajará de manera sustancial, desde un promedio de 110,000 millones a 20,000 millones como promedio del sexenio pasado, lo que seguramente permitirá mayor eficiencia en el ejercicio de su presupuesto a la paraestatal. Tal reducción deja en claro que la necesidad del déficit primario argumentada por la autoridad hacendaria en el pasado no era justificada. Bajo estas restricciones, más allá de las ineficiencias atribuibles a la propia estructura de Pemex, es realmente difícil que cualquier entidad en el ramo que sea pueda entregar resultados positivos. No obstante, la explotación petrolera aumentó sus aportes a la hacienda pública en un 62% durante los últimos 7 años, mientras que el conjunto de otras fuentes progresó apenas en un 40%. La posición del patrimonio contable de la entidad y su capacidad para hacer frente a otros compromisos, como pudieran ser sus obligaciones para el fondo de pensiones, han venido mejorando en la medida en que sus ingresos se han beneficiado de los altos niveles de los precios internacionales. Sin embargo, Pemex requiere de una mayor flexibilidad que es impedida por el actual régimen corporativo y presupuestal. Los requerimientos de inversión de Petróleos Mexicanos durante el último sexenio han sido cifrados por distintas estimaciones oficiales en un rango de 80,000 millones de dólares, lo que se relaciona positivamente con los promedios de inversión de 20,000 millones de dólares que se han realizado durante los últimos años. Por lo tanto, no habría la escasez de recursos que se ha argumentado para la modernización y fortalecimiento de Pemex. El debilitamiento de la plataforma de extracción, que se sitúa en 2.5 millones de barriles por día, ha sido más que compensado por el crecimiento de los precios de la mezcla mexicana, que puede superar las estimaciones del Congreso, $85, por lo que no es aventurado señalar que se mantendrá una magnitud de ingresos excedentes por encima de los 10,000 millones de dólares anuales, parte de los cuales deberían canalizarse a fortalecer la infraestructura de Pemex. Por lo anterior, reitero que el problema no puede ubicarse en los montos de inversión de Pemex, sino el sistema, en los mecanismos que hoy impiden a esta entidad utilizar eficientemente los recursos que anualmente le autoriza el Congreso. Frente a esta problemática, llama la atención que el diagnóstico sobre la situación de Pemex que presenta la Secretaría de Energía y la Dirección General de Petróleos Mexicanos no hubiese abordado las dificultades de la entidad paraestatal con el esquema presupuestal vigente, por más que el propio Ejecutivo Federal ha promovido una amplia campaña publicitaria reiterando su convicción de que las reformas que envió al Senado de la República están orientadas a fortalecer a Pemex. No hay una sola reflexión, y menos aún una evaluación oficial sobre el uso de los ingresos excedentes de Pemex para fortalecer su capitalización o sobre la conveniencia de dotar a la paraestatal de una mayor autonomía frente a la Secretaría de Hacienda.
Aun cuando es posible coincidir en que es indispensable un periodo de transición para lograr una sana distancia entre Pemex y la Hacienda Pública Federal, no debe admitirse que Pemex se mantenga como un instrumento de equilibrio fiscal antes que como una entidad productiva, sobre todo en un escenario de competencia. ¿Qué instancia democrática define hoy los objetivos de una de las principales políticas públicas de la nación? ¿Qué alcance tendrán las metas de extracción y exportación? ¿Quién definirá si se debe entrar a aguas profundas del norte del Golfo de México y con qué ritmo? ¿Cuáles serán los vínculos con los programas y proyectos del resto de las entidades del sector energético? Es evidente que en el país hace falta como uno de los elementos centrales para la operación del sector energético un sistema de planeación que funcione eficientemente. En mi opinión, dotar a Petróleos Mexicanos de una mayor autonomía presupuestal, financiera y de gestión puede ser el inicio de una modernización que permita al país recuperar la consistencia de su política energética en la medida en que Pemex cuente con instrumentos que potencien su capacidad como operador exclusivo de la industria petrolera nacional. En general, nos hemos referido a la renta petrolera como el único aporte que pudiera realizar una empresa estatal de hidrocarburos. Sin embargo, a nivel internacional no solamente las empresas petroleras aportan renta, aportan recursos que dependen de su integración de actividades industriales y su integración global. El caso particular de México es relevante porque sería quizás una de las pocas grandes petroleras internacionales que no tienen definidos objetivos de mediano y largo plazo. Hay casos como el de Petrobras, donde se definió una estrategia para lograr asegurar reservas y a partir de ahí impulsa su expansión en el ámbito internacional. Hay también los casos de las empresas petroleras chinas que tienen la misma lógica. Existen empresas como Statoil, empresas incluso como la empresa estatal de Qatar, que se han definido objetivos financieros y salen al mercado internacional justamente para consolidarlos. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son los objetivos para Petróleos Mexicanos? Simplemente incrementar su plataforma de extracción. ¿Con qué propósitos? La situación de la industria petrolera mexicana es paradójica. La declinación de sus principales yacimientos coincide con un ascenso extraordinario de los precios internacionales del petróleo que ha transformado los malos augurios sobre las finanzas públicas en bonanza insospechada. Esta circunstancia abre la oportunidad para edificar un acuerdo que libere a Pemex de las exageradas ataduras presupuestales que limitan su operación, así como una reforma institucional que promueva la modernización del sector energético. Oportunidad que permanecerá abierta en tanto los precios internacionales del petróleo se mantengan altos. Ojalá y la sociedad mexicana sea capaz de aprovecharlo. Gracias.